Bienvenidos a Todo el Mundo, yo soy Nacho y en este vídeo vamos a comparar el nuevo Apple Watch Series 11 contra el también nuevo pero más barato Apple Watch SE 3. Y es que después de comparar este Apple Watch Series 11 contra su versión anterior, el Series 10, y también contra el nuevo Apple Watch Ultra 3, el modelo más tope de todos los Apple Watch de Apple, pues ahora toca enfrentarlo al también renovado Apple Watch SE, que como digo viene en su tercera generación, que es todo un digno rival para este Apple Watch Series 11 como una alternativa más barata. Y antes de nada les tengo que dar las gracias a nuestros amigos de Katwin por prestarnos todos estos Apple Watch para poder crear todo este contenido y traeros a vosotros todos estos vídeos, porque por si no lo sabéis, Katwin es el premium partner oficial de Apple y el reseller más grande de toda Europa de productos de Apple, y tienen un montón de ventajas adicionales si compras los productos de Apple directamente con ellos, así que muchas gracias a Katwin. Tenéis el link a su web en la descripción y vamos ya con la comparativa de estos dos Apple Watch. Y como decía, este Apple Watch SE 3 es como el reloj barato de Apple, por así decirlo, mientras que este Apple Watch Series 11 digamos que es el modelo estándar. Así que lo primero de todo, y para ponernos en contexto, vamos a repasar sus precios, porque este Apple Watch Series 11, dependiendo también del tamaño y de la configuración exacta que escojamos, pero lo podríamos conseguir desde 449 euros para la versión solamente con GPS o por 569 euros para la versión de GPS y también redes móviles 5G. Pero es que este Apple Watch SE 3, también dependiendo un poquito de la configuración, aunque no tenemos tantas opciones, ahora mismo repaso eso, pero es que le recorta 180 euros a la versión de GPS, quedándose en tan solo 269 euros, y le llega a recortar 250 euros a la versión con datos móviles para un precio de 319 euros. Porque por ejemplo el Apple Watch Series 11 está disponible con una caja o bien de aluminio o bien de titanio y en tamaños de 42 o 46 milímetros, mientras que el Apple Watch SE 3 tan solo está disponible en aluminio y en un tamaño de o bien 40 o bien 44 milímetros, unos tamaños un poco intermedios. Por no hablar de que el Apple Watch Series 11 tiene muchísimas más opciones de acabados, incluyendo el nuevo gris espacial, aunque es todo un clásico de Apple este acabado, pero es que el Apple Watch SE 3 tan solo tiene dos con este color medianoche y con el color blanco estrella, que por cierto este Apple Watch Series 11 sería el color negro y este Apple Watch SE 3 evidentemente es el color medianoche, porque ya veis que no es blanco, pero es que tampoco es negro. No sé si lo llega a captar la cámara, pero es ligeramente azul, aunque es verdad que es muy oscuro y a no ser que te fijes pasa perfectamente por negro. Y es que aunque de diseño y de estética general se parezcan bastante estos dos Apple Watch, la verdad es que el SE 3 está basado un poco en el Apple Watch Series 7, por lo que es de bastantes generaciones atrás de este Apple Watch Series 11, y en cuanto nos empezamos a fijar en los detalles, sobre todo en los materiales y en los acabados, pues vemos que tienen bastantes diferencias, porque este Apple Watch SE 3 estrena la misma protección de cristal que este Apple Watch Series 11, que sería un vidrio llamado Ion X, que es 2 veces más resistente que lo que encontramos por ejemplo en el Apple Watch Series 10. Pero eso sí, si escogemos el Apple Watch Series 11 con la caja de titanio, aquí tendríamos un cristal de zafiro súper duro y súper resistente, que sería el mismo que encontramos por ejemplo en el Apple Watch Ultra 3. Pero por supuesto no hay más que verlos para darse cuenta de que la mayor diferencia de estas dos pantallas no es el cristal que las recubre, sino las pantallas en sí. Es verdad que ambos serían paneles OLED, pero el del Apple Watch Series 11 está preparado para verse desde más ángulos, es decir, es un panel de gran ángulo de visión, mientras que el del Apple Watch SE 3 es un panel OLED normal y corriente. Pero es que encima el Apple Watch Series 11 tiene tecnología LTPO3 para controlar mucho mejor el refresco de su pantalla y bajarse por ejemplo a tan solo 1 hercio de refresco, mientras que el Apple Watch SE 3 tiene tecnología LTPO normal y corriente. Pero casi que la mayor diferencia, o por lo menos la que más debería importarnos, es el brillo de estas pantallas, porque el Apple Watch SE 3 se queda en los 1000 nits de brillo, que ojo, no está nada mal y se ve bastante bien a la luz del sol y en exteriores, pero es que este Apple Watch Series 11 se sube a los 2000 nits, por lo que si este Apple Watch SE 3 se ve bien, pues este se va a ver mejor todavía. Es verdad que aquí el Apple Watch Ultra 3 se sube a los 3000 nits de brillo, por lo que si lo comparásemos con este SE 3 sí que sería una diferencia bastante evidente, pero como veis tenemos un escalón de 1000, 2000 y 3000 nits. Pero volviendo a los acabados y los materiales, esto se va a traducir también en una diferencia en la resistencia de estos dos dispositivos, porque mientras que ambos tienen resistencia al agua hasta una profundidad de 50 metros, pues por ejemplo este Apple Watch Series 11 cuenta con un profundímetro de hasta 6 metros y también cuenta con un sensor de temperatura de agua, mientras que este Apple Watch SE 3 no cuenta con nada de eso. Pero es que además tenemos para este Apple Watch 11 una certificación de resistencia IP6X, mientras que en este Apple Watch SE 3 no tenemos ninguna certificación. Así que como veis, si os vais a dedicar a deportes acuáticos, pues hombre, es mucho más seguro irse a por este Apple Watch 11, aunque para el resto de deportes pues vais a poder utilizar los dos exactamente igual. Sin embargo, no ese es el caso para todas las funciones de salud que incluye este Apple Watch Series 11, porque mientras que sí comparte con la versión barata este Apple Watch SE 3 las funciones de frecuencia cardíaca, el nuevo control de sueño con la puntuación de sueño que nos mide distintos parámetros a lo largo de toda la noche para darnos una puntuación a la mañana siguiente e indicarnos un poquito de manera más precisa qué apartados debemos mejorar para descansar mucho mejor,
así como las funciones de constantes vitales, temperatura de la piel y detección de caídas con aviso a emergencias, pues hay algunas otras que no comparte, como por ejemplo la función de saturación de oxígeno, el electrocardiograma o la nueva función de detección de hipertensión, que son exclusivas de este Apple Watch Series 11 o bueno, de versiones anteriores como el 10 y el 9, pero que no encontramos en este Apple Watch SE 3. Eso sí, en lo demás de sus componentes internos y sensores y demás son bastante parecidos. Por ejemplo, ambos cuentan en sus versiones compatibles con eSIM con conexión a datos móviles con redes 5G. También encontramos el mismo procesador S10, el mismo control por gestos o incluso podemos utilizar a Siri en ambos gracias a su micro y a sus altavoces. Pero aquí vuelve a haber una ligera diferencia, y es que mientras en el Apple Watch SE 3 sí que vamos a poder buscar nuestro iPhone sin ningún problema, en el Apple Watch Series 11 contamos con búsqueda de precisión para nuestro iPhone, que nos va a ayudar a detectar nuestro iPhone muchísimo mejor. Pero es que llegamos ahora al apartado clave, al menos al que a mí más me importa cuando miro un reloj inteligente, que sería la batería. Y es que la batería de este Apple Watch SE 3 dura unas 18 horas en modo normal, o podemos estirarla hasta alrededor de las 32 horas en modo de bajo consumo, pero es que este Apple Watch Series 11 se sube a las 24 horas de duración ya de normal. Es que si encima utilizamos el modo de bajo consumo lo podríamos estirar hasta las 38 horas. Así que aquí hay bastante diferencia, y eso para mí por lo menos significa que en este Apple Watch Series 11, pues hombre, a lo mejor tengo que estar un poquito más pendiente de cargarlo, por ejemplo, por la noche antes de irme a dormir, o por ejemplo un ratito por la mañana antes de ponerme a funcionar, pero este Apple Watch SE 3 me va a hacer estar mucho más pendiente de su batería y de estar cargándolo en momentos clave. Eso sí, he de decir que la carga de estos dispositivos está bastante bien, la verdad, porque por ejemplo los podemos cargar hasta el 80% en tan solo 30 minutos para este Apple Watch Series 11 y en 45 minutos para este Apple Watch SE 3, que por cierto es lo mismo que tarda el Apple Watch Ultra 3 con una batería claramente más grande. Así que bueno, esta carga es un poquito más lenta, pero oye, no deja de estar nada mal. Porque además, y esto sirve para los dos por igual, con tan solo cargarlos durante 15 minutos ya nos daría para utilizarlo durante 8 horas. Pero es que además, y esto es lo mejor para mí, es que con tan solo cargarlos durante 5 minutitos antes de irte a dormir te van a durar 8 horas traqueando tu sueño o monitorizando tu sueño para darte esta puntuación de sueño al día siguiente y ver pues en qué áreas puedes mejorar tu sueño para poder descansar mejor. Ya digo, con tan solo cargarlos 5 minutitos. Así que con todas estas diferencias en mente, y también con la diferencia de precio que veíamos al principio del vídeo, que ya digo que dependiendo un poquito de configuraciones y demás, pues ronda los 200 euros, déjame tus conclusiones en comentarios. A mí la verdad que este Apple Watch Series 11 me parece bestial, me encanta, pero también es verdad que este Apple Watch SE 3 es una muy buena opción si buscas un presupuesto un poquito más ajustado. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like, y espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados especialmente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. Chao.